Estamos a punto de entrar a una de las ciudades más antiguas de todo Israel. Muchas de las historias más impactantes de la Biblia ocurrieron en este sitio. Este es el lugar de donde Jonás zarpó para huir de la presencia de Dios. Y también este es el puerto donde recibieron el material de Tiro para la construcción del templo de Salomón en Jerusalén. Y aquí, una visión cambiaría el rumbo de los seguidores de Jesús. Por aquí se encuentra la casa de Simón el Curtidor, donde posiblemente el apóstol Pedro recibió la revelación, ese éxtasis de los animales inmundos. Pero antes de la revelación de Pedro, un milagro de resurrección sacudió la fe de los creyentes de este sitio y consolidó el poder transformador del nombre de Jesús en el puerto más antiguo de Israel. Fue un acontecimiento sorprendente y a base de ese milagro se tiene esta iglesia. Lo que sucedió en estas calles no fue olvidado. Siglos después, en el centro de este sitio se levantó un monumento conocido como el Monumento de la Fe, y en este episodio lo conocerás. Así que prepárate, porque te llevaremos por un recorrido donde conectarás con cada historia de la antigua ciudad de Jope. Mucho antes de los rascacielos de Tel Aviv y la ciudad moderna, se encuentra una cima que se remonta aún más allá de los tiempos bíblicos. Esta ciudad era conocida como Jope. El puerto de Jope es uno de los puertos más antiguos de toda la historia de la Biblia. Y lo increíble es que aún sigue siendo un puerto, aunque no un puerto industrial, pero es un puerto de pescadores locales y del turismo. En el siglo VIII a.C., este puerto reunía comerciantes fenicios, egipcios y judíos. Era un lugar lleno de movimiento, con barcos que zarpaban hacia todas las direcciones del mundo conocido. Para alguien que deseaba desaparecer sin dejar rastro, era un sitio perfecto. Este fue el escenario de la huida del profeta Jonás. La ciudad de Jope se encuentra en lo que es conocido como un tel, un montículo que se ha formado por diferentes civilizaciones a lo largo de los años. Y si recordamos bien el relato bíblico, nos dice que Jonás descendió para ir al puerto y huir de la presencia de Dios. La mayoría de la gente cree que Jonás simplemente no quería obedecer, pero el contexto es más complejo. Nínive era el corazón del imperio asirio. Los asirios eran conocidos por su brutalidad, sus conquistas y su sed de sangre. Había una razón histórica y política para el terror de Jonás. Años de violencia y opresión habían creado un prejuicio tan profundo que les resultaba casi imposible sentir compasión o empatía por un ninivita. En este sitio, Jonás tomó la decisión de tomar un barco y escapar, literalmente, del alcance de Dios. La Biblia nos relata que el profeta Jonás descendió de un lugar alto y si nos fijamos bien, aún sigue este tel. Y fue en este mismo mar, que hoy luce tranquilo, donde el profeta tomó una nave y momentos después se levantó una tempestad y Jonás fue arrojado al mar. Pero bajo aquellas aguas oscuras, algo ya lo esperaba. Un gran pez preparado para cambiar el rumbo de su historia. Siglos después del evento de Jonás, el mismo puerto de Jope fue el escenario de otro evento transformador. De acuerdo a la tradición, por aquí se encuentra la casa de Simón el Curtidor, donde posiblemente el apóstol Pedro recibió la revelación, ese éxtasis de los animales inmundos. El autor de Hechos describe que Pedro se encontraba en casa de Simón el Curtidor cuando subió a la azotea para orar, y algo sorprendente apareció del cielo. Me pregunto qué personas viven ahí, si es que alguien vive ahí todavía, o cómo se verá ese lugar por dentro. Este lugar por muchos siglos se ha identificado como el lugar de la casa de Simón el Curtidor, donde Pedro vio ese éxtasis de los animales inmundos, donde una voz del cielo le decía, mata y come. Según la tradición más antigua, la casa se sitúa en este lugar, cerca del antiguo puerto y próximo al faro. Esta ubicación se basa en la descripción que reporta el libro de los Hechos, que tiene su casa junto al mar,
Muchos turistas no saben que hay dos ubicaciones rivales, la tradición armenia junto al faro y la tradición católica franciscana en la iglesia de San Pedro, en la cima del Tel. Sin embargo, aunque ninguno de los dos lugares pueden ser demostrables en su totalidad, expertos apuntan a la tradición armenia como el principal candidato, por tener más rasgos coherentes que se apegan a la descripción del relato. El texto dice que la casa estaba junto al mar. Esta ubicación está en el borde antiguo de la ciudad, muy cerca del puerto. Además, el dueño era un curtidor de pieles. Ellos trabajaban con químicos y grandes cantidades de agua dulce. Y lo más sorprendente es que esta casa posee un pozo antiguo de agua dulce. Esto encaja con el contexto del relato. Y en 1882, Charles Wilson, un explorador y arqueólogo de la Tierra Santa, ilustró esta imagen y lo describió como un santuario musulmán. Así que la tradición no solo fue conservada por cristianos, pero también por musulmanes, ya que Pedro también es venerado en el Islam. Actualmente esta casa pertenece a la familia Zacarías, quienes han sido protectores del lugar durante generaciones. Las dos historias más famosas de toda la Biblia, una en los profetas y otra en el Nuevo Testamento, tienen un mensaje culminante para el lector. Por un lado, vemos a Jonás huyendo de la presencia de Dios desde este lugar. Él recibió un llamado pidiendo que fuera a predicar las nuevas de salvación a un pueblo que no era un pueblo judío. Es un misterio qué fue lo que llevó al profeta Jonás a no querer cumplir el llamado de Dios. Estos hombres iban a ser perdonados si se arrepentían. Pero ¿por qué el profeta Jonás no quería ir a deliberar este mensaje de salvación al pueblo ninivita? No hay duda que el profeta tenía un prejuicio contra esta gente, de tal manera que él quería morir antes de llevar salvación a estas personas. Posiblemente él sintió que estas personas no merecían ser salvadas por lo que habían hecho con el pueblo y lo que harían después de él al pueblo de Israel. Así que él decidió dar su propia vida para no poder ir ahí por un prejuicio. Y el mensaje central del libro de Jonás es que la salvación es para todas las personas, no importando cuál sea el prejuicio, hay siempre perdón, restauración y salvación, aún para el más malvado. Es un mensaje culminante. El libro de Jonás revela algo extraordinario. El corazón de Dios siempre ha sido más grande que los prejuicios del hombre. Y por otro lado, tenemos en el Nuevo Testamento un relato similar. El apóstol Pedro recibe un éxtasis, una sábana con animales inmundos y una voz del cielo que decía: mata y come. Esto fue un shock para él y él no podía asimilar que Dios le estuviera pidiendo que comiera cosas que jamás habían probado sus labios. Así que este misterio quedó en su cabeza hasta que de pronto tocaron a su puerta. 3 hombres habían llegado desde Cesarea buscando al apóstol. El Eterno estaba moviendo los hilos desde arriba, por un lado en Jope, pero por otro en la casa de Cornelio en Cesarea Marítima. La majestuosa ciudad construida por Herodes el Grande era la capital de Judea y uno de los puertos más importantes del mundo antiguo. Desde ahí, Judea se conectaba con las naciones. Y después de que estos hombres llevaron al apóstol Pedro a Cesarea, llega a la casa de Cornelio, pero antes de cruzar su puerta, él dice una frase muy importante. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil. Esto nos deja ver claramente qué prejuicio había en la mente del apóstol. ¿Dónde dice en la Torá que entrar a casa de un no judío era abominación? Esto claramente era un prejuicio que se había formado no solo él, sino en muchas mentes de judíos en ese momento. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre la casa de Cornelio, él se queda atónito. Él no puede creer que también los no judíos reciban el Espíritu. Y las palabras de la interpretación del apóstol Pedro, de la visión que tuvo aquí en Jope, fue la siguiente: ahora entiendo que no debo llamar a ningún hombre común o inmundo. Definitivamente no quería cambiar su dieta o que Pedro comiera animales inmundos. Dios no puede ir en contra de su propia ley, pero sí en contra de nuestros prejuicios. Otro acontecimiento que sucedió en esta ciudad narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles es cuando Tabita,
o también conocida con su nombre original Dorcas, que en hebreo significa gacela, murió. Los apóstoles y la gente estaba tan triste por este acontecimiento. Llamaron a Pedro, de la misma manera que llamaron a Jesús en Galilea cuando la hija de Jairo también moría. Ese mismo procedimiento sucedió con Pedro aquí. Lo llamaron, él vino, entrando a su lugar, oró y dijo, Tabita Cumi, que traducido es, levántate. En ese instante, abrió sus ojos y se reincorporó. Fue un acontecimiento sorprendente. Y a base de ese milagro se tiene esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia católica y el día de hoy conserva la memoria específica de este acontecimiento en Jope. Ok, llegamos a la cima y nos encontramos con este monumento. Este monumento está hecho de 3 piezas y tienes que decirme qué significa cada columna. Tenemos 2 en forma vertical y una horizontal. Y cada una representa una historia bíblica. Ok. Bueno, a ver, creo que la primera que es la que más se ven los hombres son hombres que tienen cuernos. Bueno, shofar. Podría ser, me recuerda la historia bíblica de Jericó, la toma de Jericó. Así Hay es. muchos hombres y después soplaron el shofar. Así es. Estas Buena. 2, estas ni las figuras, no sé. Esta, A ver, ¿de qué una tiene pista. forma? Bueno, hay un hombre, eso sí, veo bueno, una cara. Es un ¿Un hombre, hombre? pero... y hay otro, ve abajo, está acostado. Y abajo acá hay otro hombre. Ahora, acostado. ve la forma en la que están... Oh, claro, como una escalera, como algo que están subiendo. Entonces, Exactamente. ¿Historia la bíblica? historia de Jacob con los ángeles. Así es. La escalera. Bien. Ah, muy bien. Y la necesito tercera. otra pista porque Creo que es muy mi fácil, imaginación muy no- fácil. ¿Qué hay abajo? Ah, es que se tiene que ver desde acá. Es un cordero, un animalito. Así es. animalito. Bueno, así es. Un hombre, o sea, un cordero, un hombre y... ¿Y Y qué otra pista me das, babe? bueno, Estoy tratando de ver. acuérdate que es un hombre con barba y cabello largo. Cabello largo. Y el de arriba también tiene un poco de barba, pero cabello corto. Acá hay otro hombre, es verdad. Así es. Acá hay como más joven, un hombre como más joven. Así es. Y la historia bíblica, hombre joven, hombre anciano y un... Y un cordero, ya sé, ya sé. eh, La historia de Abraham cuando iba a sacrificar. Eso. Bueno, damas y caballeros, la respuesta está aquí. Hubiera dicho desde un principio. Jaffa o Jope sigue siendo un lugar de llegadas y partidas. Y ahora, cuando visitamos este lugar, podemos entender la historia con más sentido. Podemos caminar por estas calles donde profetas enfrentaron el llamado de Dios y donde se tomaron decisiones que cambiaron el destino de naciones. Este monumento se llama el Monumento de la Fe, porque sus creadores quisieron dejar un recordatorio para cada visitante de que este fue un lugar donde Dios transformó vidas, donde la fe fue puesta a prueba y también recompensada. Y si Dios pudo usar este puerto para mostrar verdades que transformarían a miles de personas, Jonás huyendo, Pedro transformado, entonces, ¿qué está Dios haciendo en tu lugar? ¿Cuál es el monumento que tú estás construyendo en tu historia? Deseamos que este recorrido te inspire a edificar un monumento de una fe sólida en tu camino. Y bueno, cuando vengas a Israel, no olvides visitar Jope, que es una de las joyas que tiene Israel para todos ustedes. Así es, gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse, darle like y bueno, compartirlo con las personas que les pudiera interesar este tema. Nos vemos en otro episodio. Chao. Las ciudades más antiguas de todo Israel. Y también este es el puerto. Estamos en el puerto donde Jonás... ¡Ah!